La verdad que mi hija reveló en el tribunal. Bienvenidos a Historias de Venganza, donde la traición, la justicia y la redención se cruzan de formas que dejan huella. Ponte cómodo, acompáñame hasta el final, porque esta historia demuestra que, a veces, la verdad puede salir de la voz más pequeña. Jamás imaginé que mi vida se derrumbaría dentro de una sala de audiencias, una mañana cualquiera de octubre. Me llamo Danas. Tengo 63 años y, hasta ese día, creía que conocía mi vida. Llevaba 15 años casado con Amanda. Juntos habíamos construido un hogar, o al menos eso pensaba yo. Teníamos una hija de 7 años, Skyler, que era el centro de todo lo bueno que había en mi mundo. Yo trabajaba como gerente regional de ventas para una empresa de equipos industriales. Amanda tenía una boutique en el centro. No éramos perfectos, pero yo creía que éramos una familia. Hasta que llegó el divorcio. Aquella mañana, el tribunal olía a madera vieja y desinfectante. Me senté en un banco duro, con las manos entrelazadas, tratando de entender cómo había llegado mi vida a ese punto. Amanda estaba frente a mí, al lado de su abogada, con un rostro frío, impasible, casi irreconocible. No parecía triste. No parecía herida. Parecía una mujer que hacía mucho tiempo había dejado atrás nuestro matrimonio. Y eso fue lo que más me perturbó. Su abogado empezó a hablar de mí como si yo fuera un extraño, un marido ausente, un padre emocionalmente distante, un hombre casado solo sobre el papel. Enumeró mis horas extras, mis viajes de trabajo, las veces que me perdí eventos escolares, las noches que llegaba tarde, las llamadas de trabajo de fin de semana. Lo peor era que muchas de esas cosas eran ciertas. Sí, había trabajado demasiado. Sí, me había perdido cosas. Sí, muchas veces había estado agotado. Pero no porque no me importara mi familia. Todo lo contrario. Cada hora extra, cada viaje, cada esfuerzo había sido por ellas, por la casa, por el colegio de Skyler, por la boutique de Amanda, por la vida que creía que estábamos construyendo juntos. Pero allí, en esa sala, todo lo que yo había hecho como sacrificio estaba siendo presentado como abandono. Y Amanda lo permitía en silencio. Durante un receso, la busqué en el pasillo. Necesitaba entender qué estaba pasando. Amanda, por favor, le dije en voz baja. Háblame. Podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Puedo cambiar mi horario. Puedo hacerlo mejor. Ella ni siquiera vaciló. Es demasiado tarde, Danas. Ya tomé mi decisión. La miré sin comprender. ¿Pero por qué ahora? Hace un mes hablábamos de llevar a Skyler a Disney. Entonces se inclinó apenas hacia mí y susurró, hay cosas que no se pueden reparar. Algunas traiciones son demasiado profundas. Y se fue. Me quedé congelado. No sabía de qué hablaba. No entendía qué traición podía atribuirme. Pero había algo más inquietante que la actitud de Amanda. Era Skyler. Nuestra hija estaba sentada en la sala, abrazando su viejo elefante de peluche. De vez en cuando me miraba, y en sus ojos no solo había tristeza. Había preocupación. Una preocupación demasiado grande para una niña de 7 años. Mientras el abogado de Amanda seguía destruyendo mi imagen ante la jueza, mi mente comenzó a repasar los últimos meses. Amanda había cambiado poco a poco. Las llamadas se cortaban cuando yo entraba en la habitación. Cerraba la laptop rápidamente. Empezó a salir más, noches con amigas, club de lectura, compras con su hermana. También dejó de dormir en nuestra habitación, primero por mis ronquidos, luego por estrés, luego por costumbre. Yo lo justifiqué todo. Porque confiaba en ella. Pero si había una señal que sí debía haber entendido, era Skyler. Mi hija, que antes corría a la puerta para contarme todo, se volvió callada. Reservada. Observadora. Una vez, mientras la ayudaba con la tarea, me preguntó, papá, ¿cómo sabes cuando alguien miente? Me sorprendió la pregunta. Le pedí que me explicara, pero solo dijo, a veces la gente dice una cosa, pero hace otra. Se lo comenté a Amanda aquella noche, y ella lo minimizó. Dijo que los niños se confunden con las cosas de adultos. Ahora, sentado en aquella sala, entendía que mi hija estaba intentando decirme algo. Entonces, en otro breve receso, vi que Skyler sacaba una tableta de su mochila. La sostenía con las dos manos, como si fuera algo valioso. Se inclinó hacia mí y susurró,
papá, tengo algo que muestra lo que es realmente verdad. Antes de que pudiera preguntarle más, llamaron a Amanda a declarar. Mi esposa se sentó en el estrado y comenzó a hablar con una serenidad escalofriante. Contó una historia en la que ella había sido la esposa paciente, la madre sacrificada, la mujer abandonada emocionalmente por un hombre adicto al trabajo. Mezclaba verdades con mentiras de una forma tan precisa que todo sonaba convincente. Y entonces su abogado le preguntó cómo mi supuesta negligencia había afectado a Esquiler. Fue en ese momento cuando mi hija se puso de pie. La sala entera quedó en silencio. Su señoría, dijo con una voz pequeña, pero firme, ¿puedo mostrarle algo que mi papá no sabe? La jueza, sorprendida, la miró con atención. ¿Qué quieres mostrarme, cariño? La abogada de Amanda protestó de inmediato, pero la jueza la hizo callar. Esquiler se acercó con la tableta en las manos. Mi mamá me la regaló para jugar y aprender. Pero yo también aprendí a grabar videos. Empecé a grabar porque me preocupé. Mamá actuaba diferente y yo quería entender por qué. Amanda palideció. Yo dejé de respirar. La jueza le pidió a Esquiler que mostrara una grabación. Mi hija tocó la pantalla, y entonces se escuchó la voz de Amanda. Una voz fría. Cruel. Desconocida. Claro que ya no amo a Dennis Márquez. Hace años que no lo amo. Solo me ha sido útil. Un sueldo. Alguien que paga la casa y los gastos mientras yo organizo todo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La grabación continuó. Cuando el divorcio termine y me quede con la casa y la manutención, entonces tú y yo podremos estar juntos como debe ser. La jueza levantó lentamente la mirada hacia Amanda. La expresión de mi esposa había cambiado por completo. Ya no era control. Era pánico. Pero eso no era todo. Esquiler mostró otra grabación. En ella aparecía Amanda, en nuestra cocina, besando a un hombre al que nunca había visto. Marcus. Después, reprodujo un audio en el que Amanda hablaba con él sobre dinero, sobre la casa, sobre mi jubilación, sobre cómo quitarme a mi hija y hacer que el tribunal creyera que yo era un padre ausente. Una vez que tenga la custodia, decía Amanda en la grabación, Dennis apenas la verá. Los niños se adaptan. Con el tiempo, Esquiler lo olvidará. Y cuando Márquez y yo nos casemos, por fin tendrá un padre de verdad. Aquellas palabras me destrozaron. No era solo una infidelidad. No era solo un divorcio planeado. Era algo mucho peor. Amanda había estado construyendo una mentira para borrarme de la vida de mi hija. Y mientras yo trabajaba, confiaba y me culpaba por nuestros problemas, mi hija de 7 años había estado reuniendo pruebas en silencio, porque ella sí veía la verdad. La jueza pidió un receso para revisar las grabaciones en privado con los abogados. Cuando la sala quedó vacía, abracé a Esquiler con fuerza. ¿Estás enfadado conmigo?, me preguntó ella en voz baja. Se me rompió el alma. ¿Enfadado contigo? No, cariño. Estoy orgulloso de ti. Muchísimo. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto sola. Esquiler apoyó la cabeza en mi pecho y dijo, yo sabía que mamá no decía la verdad. Ella decía que tú querías más a tu trabajo que a nosotros. Pero eso no tenía sentido, porque tú siempre me ayudas con la tarea, me arropas y haces panqueques los sábados. En ese momento comprendí algo terrible, Amanda no solo me había traicionado como esposa. También había intentado manipular la mente de nuestra hija para reemplazar mi lugar en su corazón. Cuando volvimos a la sala, la jueza ya no tenía un tono neutral. Tenía el rostro de alguien que había visto algo imperdonable. Se revisaron más grabaciones. En una, Amanda hablaba de cuánto dinero pensaba sacarme cada mes. En otra, le indicaba a Esquiler lo que debía decir sobre mí si alguien le preguntaba. En otra, se burlaba de lo ciego y confiado que yo era. Y entonces, cuando todo quedó expuesto, Amanda estalló. Ya sin máscara, se giró hacia Esquiler y le gritó, pequeña mocosa. ¿Sabes lo que has hecho? Lo arruinaste todo. En ese instante desapareció cualquier duda que me quedara. Aquella mujer ya no era alguien a quien yo pudiera salvar, comprender o justificar. Era alguien de quien debía proteger a mi hija. Mi abogado, que hasta entonces había estado defendiendo como podía, se puso de pie y solicitó la custodia temporal de emergencia. La jueza no dudó. Se concede la custodia temporal al señor Patterson, declaró.
La señora Patterson tendrá únicamente visitas supervisadas. También se rechaza su solicitud de pensión alimenticia y se otorga al señor Patterson la posesión temporal de la vivienda conyugal. Amanda parecía fuera de sí. No me pueden quitar a mi hija. La jueza respondió con frialdad, no se la estoy quitando. Su conducta ha obligado a este tribunal a protegerla. Yo debería haberme sentido triunfante. Pero no fue así. Sentí alivio, sí. Sentí justicia, sí. Pero también sentí dolor. Porque, a pesar de todo, Amanda seguía siendo la madre de mi hija. Y ninguna victoria legal puede borrar el vacío que deja una madre cuando decide destruirlo todo. Antes de ser sacada de la sala, Amanda miró a Esquiler y le dijo, ¿estás contenta ahora? Destruiste a tu propia familia. Esquiler rompió a llorar. Y algo dentro de mí se endureció para siempre. Di un paso al frente y pedí que cualquier visita futura fuera bajo estricta supervisión profesional. Ya no había espacio para dudas. Mi responsabilidad era una sola, proteger a mi hija. 6 meses después, un sábado por la mañana, yo estaba en la cocina preparando panqueques mientras Esquiler coloreaba en la mesa. La misma casa. La misma luz entrando por la ventana. Pero el aire era distinto. Ligero. Honesto. En paz. El divorcio ya se había finalizado. La apelación de Amanda fracasó cuando salieron a la luz nuevas irregularidades financieras. Marcus desapareció en cuanto comprendió que ya no habría casa, ni dinero, ni vida cómoda a mi costa. El gran amor por el que Amanda destruyó su familia se evaporó en cuanto dejó de ser conveniente. Esquiler y yo empezamos terapia familiar. Allí entendí cuánto había cargado mi pequeña sobre sus hombros. Ella no solo había sido una niña atrapada entre dos padres. Se había convertido en una protectora silenciosa, en una testigo del caos, en alguien que sentía que debía reunir pruebas para que un adulto la creyera. Eso nunca debió pasar. Pero aún así, floreció. Poco a poco volvió a reír más, a jugar más, a dormir tranquila. La tensión en su mirada desapareció. Yo también cambié. Reorganicé mi trabajo. Empecé a pasar más tiempo en casa. Mis mañanas y mis tardes volvieron a tener sentido. Un día, después de que mi abogado me entregara el decreto final, me senté frente a Esquiler y le pregunté con cuidado, «Cariño, ¿sabes que mamá ya no va a venir a visitarte?» Ella asintió en silencio. «¿Cómo te hace sentir eso?» Esquiler pensó unos segundos y respondió, «Me da tristeza que mamá haya tomado malas decisiones. Pero también me alegra que ya no tengamos que preocuparnos por secretos. Y me siento segura porque sé que tú no me vas a mentir». Tuve que apartar la mirada para no llorar. Más tarde fuimos al parque, dimos de comer a los patos, comimos helado y esa noche vimos una película abrazados en el sofá. Mientras ella se quedaba dormida sobre mi hombro, entendí por fin lo que significaba la paz. No era ganar. No era vengarse. No era ver caer a quien te hizo daño. Era esto. Estar en silencio con la verdad de tu lado. Mirar a tu hija y saber que está a salvo. Saber que, aunque te rompieron el corazón, no pudieron destruir lo más importante. Porque al final, la verdad fue más fuerte que la manipulación. Más fuerte que las mentiras ensayadas. Más fuerte que cualquier plan construido sobre el engaño. Y así fue como comprendí algo que no había sentido en años: la paz no llega cuando todo sale como soñabas. Llega cuando por fin deja de doler vivir una mentira.